En enero de 1975, editores y reporteros de The New York Times se reunieron en la Casa Blanca para una sesión rutinaria de preguntas y respuestas. Pero las cosas se pusieron interesantes rápidamente. El tema pasó a la CIA y a los misteriosos informes llamados las joyas de la familia. ¿El público los vería algún día? El presidente Gerald Ford fue directo. Dijo a los reporteros que si esos archivos se revelaban, aunque editados, dañarían la reputación de todos los presidentes desde Truman. Podrían dañar la imagen de Estados Unidos en el extranjero. Eso bastó para que los reporteros investigaran. ¿En qué estaba involucrada la CIA? Asesinato, extraoficialmente. La sala se silenció. Era tarde. El secreto ya se había revelado. Se decía que la CIA participó en asesinatos de líderes extranjeros y eso era solo el inicio. Prepárense. Hoy exploraremos el turbio mundo de la CIA en este episodio de The Infographics Show. A mediados de los 70, no era una buena época para la CIA. Estaba a punto de colapsar por varios escándalos y un informe interno de 693 páginas llamado Las joyas de la familia. Dentro de esas páginas había confesiones de intervenciones telefónicas ilegales, vigilancia a activistas y periodistas estadounidenses, complots de asesinato contra líderes mundiales y experimentos humanos alucinantes al estilo nazi. El documento ofrecía un vistazo a las turbias profundidades de las operaciones de la CIA, dejando convenientemente fuera lo peor de todo. Mientras tanto, Washington todavía estaba tambaleándose por el terremoto político de Watergate. El presidente Ricardo Nixon involucró a la CIA en el escándalo, usándola para sabotear y difamar a sus oponentes. Ese abuso de poder llevó al infame allanamiento en la sede del Comité Nacional Demócrata en Watergate. Nixon no fue el primer presidente en romper reglas, pero sí el que atraparon. Y a veces eso es lo único que importa. El 23 de junio de 1972, Nixon llamó al director de la CIA, Ricardo Helms, quien sabía dónde estaban todos los cuerpos, literal y metafóricamente. La Corte Suprema ordenó hacer pública esa conversación, conocida como la cinta de la pistola humeante. Con el escándalo de Watergate apenas iniciando, Nixon y Helms tuvieron lo que Político describió como un diálogo propio de gánsteres. Nixon supuestamente amenazó con revelar todo sobre el asesinato de John Fitzgerald Kennedy si Helms no lo ayudaba. Nixon mencionó los trucos sucios de la CIA, refiriéndose al apoyo de Estados Unidos a escuadrones de la muerte, dictadores y cambios de régimen. También mencionó hanky-panky, que suele entenderse como asesinatos secretos. Esto es lo que la CIA llamaba alteración de la salud, acción ejecutiva y terminación con prejuicio extremo. Nixon buscó ventaja y enfrentó al director de la CIA, Ricardo Helms, preguntando: ¿quién mató a John? Es una clara alusión al asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Luego preguntó: ¿Eisenhower o Johnson son los culpables? ¿Es Kennedy el culpable? ¿Es Nixon el culpable? La CIA tenía secretos y Nixon lo sabía. Lanzaba una advertencia: si yo caigo, ustedes también. Le dijo a Helms: he hecho más de mi deber mintiendo para protegerlos y creo que es correcto hacerlo. ¿Qué sabía Nixon y con qué amenazaba filtrar? No prueba que la CIA tuviera algo que ver con el asesinato de John Fitzgerald Kennedy, pero sin duda es interesante. También es evidencia de que la CIA sí estaba involucrada en cosas sucias. Cuando Ford sustituyó a Nixon, la CIA y el gobierno de Estados Unidos debían mejorar su imagen. El asistente presidencial y gigante político Henry Kissinger le dijo al nuevo presidente que las acciones claramente ilegales de la CIA plantearían profundas cuestiones morales. Dijo que si todas las acciones más impactantes salieran a la luz, la CIA sería destruida. Ford convocó a una reunión secreta con su jefe de gabinete, Donald Rumsfeld, y su subjefe, Dick Cheney, para idear un plan de acción. Eso provocó el almuerzo en la Casa Blanca y la indignación en Estados Unidos y el mundo. Las investigaciones del Congreso lideradas por el senador Frank Church revelaron que la CIA realizó más de 900 proyectos principales y miles menores, de los cuales el 75% nunca fue revisado fuera de la agencia. Como advirtió el expresidente Kennedy, la CIA estaba fuera de control. Church los comparó con un elefante desbocado, cuyas acciones eran minimizadas o ignoradas por los medios. Pero ¿estaba la CIA siendo convertida en chivo expiatorio para el presidente y otros elementos poderosos de lo que los periodistas hoy en día a veces llaman el Estado profundo? El congresista Otis Pike del Comité Selecto de la Cámara pensaba así. Él explicó que la CIA no sale galopando a realizar operaciones por sí sola sin la aprobación de los niveles superiores. Agregó que la CIA nunca hizo nada que la Casa Blanca no quisiera.
Liderar el país más poderoso y lograr la supremacía global nunca sería un proceso totalmente democrático. Pero como supuesto faro de la libertad, Estados Unidos tenía que mantener las apariencias. Aunque el presidente Harry Truman, quien aprobó la Ley de Seguridad Nacional de 1947 que creó la CIA, no buscaba crear un monstruo. Nunca se creyó que fuera una organización de espionaje. Truman pensaba que la agencia solo debía informar al presidente sobre asuntos globales, no dirigir guerras secretas. Pero como lo expresó el autor ganador del premio Pulitzer, Tim Weiner, en Legado de cenizas, la visión de Truman fue subvertida desde el principio, y esa subversión comenzó con las raíces de la CIA, plantadas firmemente en la Oficina de Servicios Estratégicos en tiempos de guerra, o la Oficina de Servicios Estratégicos. Al cerrar la Oficina de Servicios Estratégicos tras la Segunda Guerra Mundial, sus mentes más brillantes no se retiraron. Resurgieron como la élite que fundó la CIA. Entre ellos estaban Frank Wisner, estratega brillante pero despiadado, y Alan Dulles. Dulles algún día se convertiría en el jefe más polémico de la CIA. Él fue el hombre que alguna vez protegió a un rico empresario nazi y a un importante criminal de guerra, el general de las SS Karl Wolff, el intermediario entre Hitler y Himmler. Wolff, luego acusado de enviar a 300.000 judíos a campos de exterminio nazis, fue uno de los altos mandos nazis secretamente protegidos de la horca en los juicios de Nuremberg. ¿Por qué? Porque beneficiaba a Estados Unidos. Esto no podía decirse al público, por lo que Estados Unidos apoyó en secreto a los fascistas en Europa para sabotear a los comunistas. Esto resultó en una de las operaciones más secretas de la CIA, la Operación Bloodstone. Wisner reclutó a refugiados anticomunistas europeos, y en algunos casos a ex-nazis, para lo que él decía que sería guerra psicológica, subversión, sabotaje y asesinato. A algunos les dijeron: haz tu trabajo y podrás vivir en Estados Unidos. Muchos ya vivían en esos países comunistas, pero el equipo de Wisner siguió lanzando misiones encubiertas. Durante años, se lanzaron en paracaídas en Albania, Polonia y Ucrania para provocar problemas y crear una resistencia. En papel sonaba atrevido, pero en realidad fue un desastre. Pocos agentes obtuvieron información útil, muchos fueron capturados. Algunos desaparecieron, otros eran agentes dobles. Esto fue gracias a los infiltrados soviéticos en la inteligencia británica. El costo de estas misiones de sabotaje fue probablemente una causa del colapso mental y muerte de Wisner en 1965. En la operación encubierta Gladio, fuerzas paramilitares anticomunistas apoyadas por la CIA y la OTAN luego fueron acusadas de terrorismo, atentados, ataques de bandera falsa y asesinatos políticos en Europa. Estos ejércitos permanentes, compuestos por ultraderechistas y exfascistas, participaron en torturas y masacres que siguieron tras la guerra. Estas operaciones requerían millones en financiamiento encubierto, lavados en secreto del Plan Marshall. Fueron unos 685 millones, cerca del 5% del total del Plan Marshall. La CIA contrató a hombres muy desagradables, incluso expertos nazis de alto rango. Uno fue Alois Brunner, capitán austriaco de las SS y figura clave del Holocausto. Él envió a miles de judíos europeos, incluyendo mujeres y niños, a campos de exterminio. Fue un torturador que infligió gran dolor y se volvió uno de los criminales de guerra nazis más buscados. Aún así, la inteligencia de Estados Unidos le dio un pase. Mucho después de la guerra, admitió que funcionarios estadounidenses le dieron documentos. Dijo que trabajó como chofer para el ejército estadounidense y luego huyó a Egipto, donde rentó un cuarto a una pareja judía agradable que, según el New York Times, él dijo que realmente eran personas muy amables. La razón por la que fue protegido fue porque trabajaba para la altamente secreta Organización Gehlen, que estaba dirigida por el alto oficial de inteligencia nazi, Reinhard Gehlen. Gehlen, el superespía de Hitler, dirigió la inteligencia nazi en el Frente Oriental, por lo que era valioso para la CIA. El 20 de septiembre de 1945, Gehlen fue sacado de contrabando de Alemania en un avión con destino a Washington, Distrito de Columbia, para salvar el pellejo. Gehlen aceptó trabajar para el tío Sam, pero esto vino con ciertas condiciones. Quería a sus hombres de guerra, nazis de alto rango, matones, torturadores y verdugos, cuyo trabajo de inteligencia para Estados Unidos luego se consideró mediocre. Luego estaba Otto von Bolschwing, el hombre responsable de expropiar propiedades judías durante la guerra. En los años 60 y 70, él tenía una carrera corporativa en Estados Unidos y vivía en suburbios acomodados. Ellos no sabían que el tipo que les servía salchichas antes había colgado personas de ganchos para carne.
Él estuvo detrás de la rebelión de los legionarios y el pogromo de Bucarest de 1941, cuando los judíos fueron sacados de las calles en Rumania y torturados. Incendiaron sus casas y sinagogas hasta los cimientos. Algunos tuvieron que escribir cartas de despedida y luego fueron ejecutados de un tiro en la cabeza. En la historia más perturbadora relacionada con von Bolschwing, el 23 de enero, un gran grupo de judíos fue llevado a un matadero donde fueron torturados y fusilados, hombres, mujeres y niños. Cuando encontraron sus cuerpos, alguien les había pegado un letrero a algunos que decía kosher. Tras obtener la ciudadanía estadounidense en 1959, von Bolschwing se enriqueció trabajando para grandes corporaciones y luego trabajó en Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. La CIA ayudó a encubrir su pasado, pero eventualmente su pasado lo alcanzó. La Oficina de Investigaciones Especiales intentó deportarlo, pero falleció enfermo en un hospital de California en 1982 a los 72 años. La CIA podía hacer lo que quisiera. Tom Braden, alto oficial de operaciones, admitió después. Podía contratar ejércitos y comprar bancos. No había límite en el dinero que podía gastar, la gente que podía contratar o las actividades. Parte de ese flujo de dinero financió lo que Frank Wisner llamaba su Gran Wurlitzer, un programa secreto para hacer propaganda en Estados Unidos y volver a los europeos del este contra el comunismo. Wisner impulsó Radio Europa Libre y Radio Libertad, emisoras financiadas por la CIA que difundían contenido pro-occidental y antisoviético a los estados satélites comunistas. Él también estuvo detrás de los globos de hidrógeno que flotaban por encima del telón de acero y dejaban caer folletos de propaganda sobre la gente de abajo. Soltaron más de 590,000 globos que transportaban 301 millones de folletos, carteles o libros sobre el telón de acero hacia Checoslovaquia, Hungría y Polonia. Esto se hizo bajo negación plausible. Nada de esto era rastreable al gobierno de Estados Unidos, que tenía gran influencia política. Pero no toda esa propaganda llegaba en folletos y altavoces. A veces era mucho más sutil. El Congreso por la Libertad Cultural fue un movimiento intelectual que atrajo a mentes pacifistas como Tennessee Williams, John Dewey, Arthur Schlesinger Jr. y Bertrand Russell. Ninguno notó que, sin saberlo, ya formaban parte de una máquina global de propaganda anticomunista secreta de la CIA. La CIA dirigió operaciones en las que ciertos libros eran introducidos de contrabando en la Unión Soviética, un proyecto que duró durante toda la Guerra Fría. Se cree que alrededor de 10 millones de libros lograron pasar. Muchos rusos leyeron las obras de George Orwell, autor británico de 1984, famoso libro sobre el totalitarismo. Orwell criticó el imperialismo y era escéptico de la política de izquierda y derecha, pero a la CIA no le interesaban esos matices. Les agradaba su actitud crítica hacia el comunismo soviético, por lo que hicieron que su obra más dura, Rebelión en la Granja, fuera introducida clandestinamente en masa a Rusia. Difundir el mensaje anticomunista en Europa del Este era una cosa, pero venderlo en Estados Unidos requería otra estrategia. Claro, muchos en Estados Unidos ya veían al comunismo como amenaza, pero surgía un movimiento antiimperialista en oposición. Libros como La guerra es un negocio, de 1935, escrito por el general Smedley Butler, avivaban el fuego. Con frases como «Pasé 33 años y 4 meses en servicio militar y fui un mafioso, un gángster para el capitalismo», sus palabras impactaban. Este tipo de retórica no le caía bien a la CIA, especialmente cuando orquestaba en secreto golpes de Estado en Irán y Guatemala, derrocando democracias en favor de regímenes afines a Estados Unidos. Para cubrir sus huellas y pulir la imagen de esos nuevos gobiernos títeres, la agencia necesitaba más que solo botas en el terreno. Aquí es donde entró en juego la operación Mockingbird de Wisner. No perjudicaba que Enrique Luz, dueño de Time y Life, fuera amigo cercano de César de Jackson, presidente del Frente de la CIA, el Comité de la Europa Libre. Según el periodista de Rolling Stone, Carlos Bernstein, uno de los primeros en exponer la operación Mockingbird, Jackson no solo era un aliado, sino que era el emisario personal de Luz ante la CIA. Periodistas en Estados Unidos y algunos en todo el mundo escribieron historias a petición de la CIA, o al menos tenían que hacer que la agencia aprobara sus historias. Sin la guerra psicológica, lo demás habría sido imposible. La CIA solía silenciar a quienes exponían los tratos oscuros de Estados Unidos en el extranjero. Y en 1963 enfrentó un gran dolor de cabeza. Estaba por publicarse El gobierno invisible, de los periodistas David Weiss y Thomas B. Ross. Los autores fueron directos. Expusieron el papel de la CIA en la organización de golpes de Estado en Irán y Guatemala, reemplazando a líderes democráticamente elegidos por dictadores.
Los autores dijeron que las instituciones de libertad del gobierno de Estados Unidos solo ocultaban un imperio sostenido por guerras sucias y acuerdos secretos. También acusaron a la CIA de ser la mente maestra tras la invasión de Bahía de Cochinos en Cuba y de apoyar operaciones violentas en Vietnam, Laos e Indonesia, conflictos que causaron millones de muertes civiles. El director de la CIA, Juan McCone, convocó a los escritores y habló con Random House, indicando que ciertas partes del libro debían eliminarse. Random House se negó, así que la CIA usó el Plan 2. Dijeron que comprarían cada copia ellos mismos, a lo que Random House respondió que simplemente imprimiría una segunda edición. Hoy, el gobierno invisible realizó la primera investigación profunda sobre operaciones encubiertas de la CIA, desmintiendo la imagen de que Estados Unidos siempre es el bueno. Para muchos, fue la primera vez que vieron más allá de la propaganda patriótica y notaron a la agencia secreta actuando tras bambalinas. Los autores de ese libro no sabían que la CIA promovía arte, sinfonías, ballet, teatro, jazz y ópera. Si la obra era pro-estadounidense, sus manos estaban en todo, incluso en películas de Hollywood, grandes fuentes de propaganda a favor de Estados Unidos. Cartas desclasificadas revelan que C. de Jackson se comunicaba frecuentemente con Carlton Alsop, un agente encubierto de la CIA en Paramount. Él seguía los pasos de su padre, Joseph Alsop, periodista y columnista de The Washington Post, quien también era un agente encubierto y colaborador de la CIA. Jackson pedía a Carlton en cartas que escribiera narrativas para las películas. En el Caddy, Jackson propuso poner espectadores entre la multitud que veía golf. Dijo que estos espectadores debían ser negros porque la izquierda y muchos afroamericanos afirmaban que no recibían un trato igual en Estados Unidos. La CIA quería aparentar que sí lo eran. Hoy, críticos sostienen que la CIA aún influye en películas para guiar la opinión pública, no solo en política exterior. Ahora sabemos, gracias a la Ley de Libertad de Información de Estados Unidos, que la CIA, a lo largo de los años, influyó en varios guiones para asegurarse de que Estados Unidos y la propia CIA fueran retratados de manera positiva. Una investigación de la era de la información revela que el Pentágono y la CIA han colaborado tras bambalinas en más de 800 películas y más de 1000 programas de televisión. Esto ha incluido hacer cambios en los guiones de la franquicia de James Bond, la franquicia de Transformers, así como en los universos de Marvel y Detective Comics. Sorprendentemente, la CIA y el Pentágono participaron en America's Got Talent, Oprah y documentales de la British Broadcasting Corporation, Public Broadcasting Service y History Channel. Participó en la escritura de Homeland, Los Americanos, La Noche Más Oscura, Argo y La Caída del Halcón Negro. En los años 90, incluso intentó hacer su propio programa, Los Archivos Clasificados de la CIA. Sin embargo, el episodio piloto fue calificado como una clase magistral de propaganda sin sentido del humor. La propaganda en el cine inició con el presidente Dwight D. Eisenhower. En 1953 escribió en una carta secreta que la mano del gobierno debía ocultarse, aclarando que habría acuerdos con empresas privadas del entretenimiento, actuación, música y más. Esto era algo normal en dictaduras como China o la Unión Soviética, pero realmente no se suponía que fuera parte de una democracia. Los éxitos de taquilla de Hollywood evitaban mostrar la realidad de la política exterior de Estados Unidos. La CIA y el Pentágono han eliminado hasta pequeñas críticas de películas, como al retirar un manual de tortura de la CIA en Los Padres de ella. Alan Dulles de la CIA era fan de James Bond y sabía que contar historias que hacían ver genial el trabajo de inteligencia influenciaría a la opinión pública mundial. Dulles tenía una relación especial con Ian Fleming, creador de Bond. Cartas desclasificadas revelaron que la CIA creó dispositivos tipo 07, parecidos a los usados en los intentos fallidos de eliminar a Fidel Castro. En estas comunicaciones secretas, Dulles presionó a Fleming para que retratara a la CIA de manera positiva. Uno de los casos más sorprendentes de censura fue en la película Hulk. Esto ocurrió cuando cambiaron el nombre clave de una operación militar de Ranch Hand a Hombre Enojado. La razón fue que el primero era el nombre de una operación encubierta. Fue una campaña militar de Estados Unidos durante la Guerra de Vietnam que arrojó millones de galones de químicos tóxicos como el agente naranja en Vietnam y Laos. Las consecuencias fueron catastróficas. Se destruyeron cultivos, se envenenaron ecosistemas y el gobierno vietnamita estima que murieron 400,000 civiles. La CIA dijo que la muerte y destrucción por el agente naranja era propaganda soviética. No lo era. En Laos, la CIA libró una guerra secreta
lanzando más de 2 millones de toneladas de explosivos en 580.000 bombardeos, convirtiéndolo en el país más bombardeado per cápita de la historia. La agencia entrenó a personas Echemong para combatir y junto con Air America, su aerolínea secreta, ignoró o recibió dinero del tráfico de heroína. La CIA financió en secreto más de 1,000 libros publicados en Estados Unidos bajo la dirección de E. Howard Hunt, implicado en el caso Watergate. La agencia reclutó a escritores de medios para publicar reseñas positivas o negativas, según la narrativa que buscaban promover. Hunt presuntamente pidió a un escritor del New York Times criticar el libro de Edgar Snow sobre China por ser indulgente con el régimen comunista. En su lecho de muerte, Hunt hizo confesiones grabadas a sus hijos, implicándose a sí mismo y a otros en la conspiración para asesinar a John Fitzgerald Kennedy. Incluso hizo un diagrama explicando todo. Algunos dijeron que intentaba ganar dinero, otros que por fin salía la verdad. El Los Angeles Times lo consideró inconcluso. Sin duda hizo que la gente hablara. Aún así, fue una época extraña para los teóricos de la conspiración, quienes tenían mucha munición. La CIA nunca apoyó teorías alternativas sobre el asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Por eso, en 1967, el director Ricardo Helms inició en secreto una campaña para desacreditar a críticos de la Comisión Warren usando periodistas y editores afines. Jaime Angleton, jefe de contrainteligencia de la CIA, creó un grupo secreto para espiar al fiscal Jim Garrison, quien cuestionaba los hallazgos de la Comisión Warren. Documentos desclasificados revelan que Angleton lo llamó su grupo Garrison. El memorándum de la CIA 1035-960 ordenó a los jefes de estación usar propaganda en medios para desacreditar a Garrison y otros que cuestionaban que Lee Harvey Oswald actuó solo. Algunos medios luego calificaron a Garrison de ególatra, agente de la KGB o vinculado a la mafia. No es seguro si esto fue influenciado por la CIA, pero ciertamente es plausible. La CIA incluso tenía a un hombre dentro del equipo de Garrison. Gordon Nobel, según informes, era jefe de seguridad de Garrison y a la vez colaboraba con la Casa Blanca para desestabilizar su operación. Estas cosas no generaban confianza en el informe de la Comisión Warren. El Comité Selecto de la Cámara sobre Asesinatos concluyó que probablemente hubo una conspiración para matar a John Fitzgerald Kennedy, pero no implicó a la CIA. El fiscal Mark Lane, autor de Rush to Judgment, sobre el asesinato de John Fitzgerald Kennedy, logró un éxito de ventas que impulsó años de escepticismo. Él dijo que la mayoría de los medios no estaban interesados en la historia y que las editoriales rechazaron su trabajo. No tenía idea de por qué. Mediante solicitudes de información, descubrió que la CIA y el FBI presionaron a editoriales para ignorarlo. Finalmente acudió a una editorial británica. El libro fue un éxito rotundo y Lane se convirtió en un hombre marcado. Agentes del FBI acudieron a sus conferencias y reportaron a la Comisión Warren. Algunos periodistas se negaron a trabajar con la CIA, como Wayne Phillips del New York Times, quien dijo que le ofrecieron $5,000 al año para escribir narrativas favorables. El trato no se concretó por complicaciones. Eso fue menos de lo que le ofrecieron a Case Beach del Chicago Daily News, quien recibió $12,000 al año, equivalentes a unos $120,000 actuales. La propaganda era increíblemente importante, pero no fue suficiente. La CIA debía intervenir más en Estados Unidos, como parte de la Operación Caos de espionaje doméstico. Se informa que la agencia espió ilegalmente a 7,200 estadounidenses, con alrededor de 300,000 civiles y 1,000 grupos en su índice. Incluía periodistas, grupos de derechos civiles, feministas, socialistas, comunistas y antiguerra. La agencia tenía un archivo grande sobre Martin Luther King, quien se convirtió en un gran crítico no solo del racismo, sino también de la pobreza y el imperialismo. Solo se consideró una amenaza seria cuando fue más allá de los derechos civiles y hasta los medios de izquierda lo criticaron. En un memorando desclasificado, un oficial de la CIA comenta que el asesinato de King sería problemático porque lo convertiría en mártir. Tenía razón. Años después, el Comité Selecto de la Cámara sobre Asesinatos dijo que probablemente hubo una conspiración en el asesinato de King, pero no creía que incluyera al FBI o la CIA. Lo que la CIA podría haber querido hacer era modificar el comportamiento de King, y resulta que la agencia intentó hacer eso con estadounidenses sin su consentimiento. Esto nos lleva al control mental. En casas seguras de Europa y Asia, probaron drogas potentes en personas para lavarles el cerebro, pero la CIA quería hacer estas pruebas en casa con los considerados miembros más débiles o menos inteligentes de la sociedad.
Los infames memorandos, los que salieron a la luz después de que la CIA tomó la medida sin precedentes de destruir cada documento relacionado con MKUltra, contenían mentiras sobre hacer que una persona cometiera un asesinato o sabotaje en contra de su voluntad natural. ¿Pero podrías hacer que alguien hiciera algo terrible y luego lograr que no recordara nada? ¿O podrías implantar recuerdos falsos? Los documentos demostraron que esto era un pilar fundamental de la agenda de MKUltra. Louis Jolion Jolie West fue uno de los hombres contratados para lograrlo. West fue uno de los psiquiatras que visitó a Jack Ruby en prisión tras dispararle a Lee Harvey Oswald. West fue el primero en decir que Ruby estaba delirante y psicótico, considerando sus palabras como las de un loco. Esto fue extraño para el periodista Tom O'Neill, ya que halló documentos que mostraban que Ruby estaba bien antes de que West lo visitara. West afirmó que Ruby tuvo una crisis psicótica aguda y que ahora estaba completamente loco, algo que, según él, era permanente. Han dicho que es raro que un hombre de 52 años, sano y sin historial de enfermedades mentales, pierda la razón de un día para otro. Bueno, a menos que no estuvieran involucradas drogas potentes. West declaró que Ruby pensaba que todos los judíos en Estados Unidos serían masacrados y su nombre estaba al principio de la lista. West dijo que Ruby se ocultó bajo una mesa creyendo que lo buscaban en la cárcel. Según O'Neill, Ruby dijo que escuchaba los gritos de su hermano, quien era torturado en la calle. Ruby pensaba que Washington ordenó este pogromo. Esto pasó tras que 6 psiquiatras concluyeron que Ruby estaba cuerdo, por lo que el juez no aceptó el diagnóstico de West. Según O'Neill, el juez también sospechaba que West llevaba tiempo enviando solicitudes para tratar a Ruby. El juez pidió una segunda opinión porque, tras varias conversaciones con Ruby, no notó señales de locura. El carcelero de Ruby, el sheriff Bill Drecker, dijo lo mismo. El doctor William Beavers visitó a Ruby y se sorprendió por lo que vio. Ruby parecía alucinar y estaba paranoico. El rabino Silverman repitió lo que Ruby dijo al pedirle que se agachara bajo la mesa, añadiendo, les echan aceite a los judíos y les prenden fuego. Aún así, el doctor Castores se preguntaba cómo un hombre cuerdo podía volverse tan loco de repente. Le dijo al juez que no se debía descartar la psicosis tóxica, lo que significa que podría haber sido drogado. Pensaba que era poco probable, pero entonces no conocía la verdad sobre Jolie Oeste. Nadie lo sabía, solo la CIA. Oeste se especializaba en volver locos a los hombres. Oeste se hizo famoso por tratar a soldados de la Guerra de Corea y afirmar que Estados Unidos usó armas biológicas. Ellos delataban. La CIA pensaba que estos hombres habían sido drogados y lavados del cerebro. Los medios de Estados Unidos difundieron rápidamente la noticia, sugiriendo que China usaba tácticas psicológicas para volver comunistas leales a las personas. Por eso algunos soldados estadounidenses capturados prefirieron quedarse en China que regresar a casa. Ahora sabemos que los chinos no usaron drogas ni técnicas especiales de tortura, solo la privación de sueño habitual. El New York Times escribió que el lavado de cerebro era un engaño y no había arma secreta para controlar la mente. Según el señor West, no era un engaño. Tras la controversia de los prisioneros coreanos, el señor West dirigió los servicios psiquiátricos en el Hospital 3700 de la Fuerza Aérea en la base Lackland, Texas. En 1953, él se unió en secreto a MKUltra, trabajando para Sidney Gottlieb de la CIA. Él lo negó toda su vida, pero es un hecho conocido. Bajo el subproyecto ultrasecreto 43, se le asignó la tarea de intentar inducir la locura y plantar recuerdos falsos en las personas usando drogas e hipnosis. Más tarde, escribió en un documento que con drogas e hipnosis podía reemplazar recuerdos verdaderos por falsos. Años después, West dirigió un refugio secreto en Haight-Ashbury, San Francisco, donde hizo que asistentes disfrazados de hippies convencieran a personas de la calle de visitar el refugio. Allí, West se disfrazaba, les daba dietilamida de ácido lisérgico y anotaba su comportamiento. En los 70, al investigar la CIA y MKUltra, la agencia entregó al Senado documentos sobre West. La mayoría de ellos, como de costumbre, estaban fuertemente censurados. Pero lo que es sorprendente es que eliminaron el mayor logro de West, la parte donde él dijo que había logrado, cito, reemplazar la memoria de un evento definido en la vida de una persona por uno ficticio. La CIA estuvo obsesionada durante años con descifrar el control mental. Era uno de los objetivos principales de MKUltra. Y sin embargo, cuando el programa finalmente salió a la luz, la agencia afirmó que fue un fracaso. Nada funcionó. El nombre de West fue redactado durante las investigaciones. La CIA declaró bajo juramento
que las 5 páginas entregadas al Congreso eran toda la información existente sobre los experimentos de implantación de falsos recuerdos. Eso fue una mentira. En los archivos de Seguridad Nacional yace el resumen original de 14 páginas de West. En él, West afirmó que había logrado implantar recuerdos falsos en sujetos humanos, y también creó un trance que puede ser producido en sujetos determinados. El resumen abreviado y manipulado de la CIA, que afirma que nunca se han estudiado manifestaciones de estados disociativos, también fue una mentira absoluta. La evidencia indica que West lo hizo por años. El otro trabajo de West sobre la inducción de trances hipnóticos, con lo que llamó nuevas drogas, fue destacado en el Oregon Journal, donde afirmó que la principal contribución del dietilamida de ácido lisérgico, hasta ahora, es generar enfermedades mentales modelo. Él podía hacer que la gente se volviera loca. West siempre negó haber estado en la nómina de la CIA y declaró: "Nunca he participado en experimentos de control mental financiados por la CIA ni por nadie más". En 1972, aún fingiendo no ser un agente de la CIA, intentó abrir un nuevo laboratorio en la base de misiles Nike en desuso en Santa Mónica. Lo llamó el Centro para el Estudio de la Reducción de la Violencia. Quería estudiar la violencia humana realizando pruebas en prisioneros. El laboratorio fue polémico y una investigación federal reveló que West planeaba estudiar la modificación de conducta con métodos coercitivos que amenazaban la privacidad y autodeterminación. La relación de West con el control mental viene de antes. Cerca de la medianoche del 3 de julio de 1954, Sherry Jo Horton desapareció cerca de la base aérea Lackland, donde West trabajaba entonces. Sus padres la habían dejado jugando en un parque y luego ya no estaba. Mientras los equipos de búsqueda peinaban la zona, el pánico aumentaba. Después vinieron los gritos. 2 trabajadores de la construcción derribaron a Jimmy Shaver. Estaba aturdido, cubierto de sangre y, según testigos, parecía en trance, como bajo efecto de una droga. Shaver no sabía cómo llegó ahí. No sabía dónde estaba, ni quién era, y menos podía explicar la sangre. No tenía antecedentes de enfermedades mentales ni de consumo de alcohol o drogas. Nunca había sido acusado de crímenes violentos, y ahora estaba cubierto de sangre y tenía rasguños en la cara. Luego, el grupo halló el cuerpo de Sherry en una gravera cercana. Había sido brutalmente atacada. Los agentes arrestaron a Jimmy Shaver y era la primera vez que tenía problemas con la ley. En teoría, no parecía un criminal violento. Estaba a unas semanas de volver a casarse. Tenía 2 hijos pequeños. Era un ciudadano ejemplar y excelente instructor técnico en la base de la Fuerza Aérea Lackland. En la cárcel, oficiales militares lo entrevistaron y aseguraron que no estaba ebrio, aunque no lucía normal. Cuando la policía interrogó a Shaver, su esposa apareció y él no sabía quién era. Seguía en trance. 2 meses después, llamaron a West para determinar si Shaver era legalmente cuerdo al cometer el crimen. West usó un supuesto suero de la verdad, pentotal sódico, en Shaver en un intento de superar la amnesia. West dijo que Shaver entonces pudo hablar sobre el crimen en detalle, así como discutir el abuso durante su infancia. Él había reprimido esos recuerdos. Antes del asesinato, Shaver fue paciente de West en la base de la Fuerza Aérea, donde recibió tratamiento por migrañas severas. En ese momento, los superiores de Shaver le habían recomendado que se uniera a un nuevo ensayo experimental. El ensayo estaba dirigido por nada menos que West. Cuando O'Neill fue a revisar los registros de este ensayo en Lackland, curiosamente todos estaban en orden, pero por alguna razón faltaban los archivos de SAAST. O'Neill revisó las transcripciones de las entrevistas de West con Shaver, pero también faltaba la parte del medio. Saltaba de Shaver negando su participación en el crimen a West diciendo: "Shaver está llorando. Ha sido confrontado repetidamente con todos los hechos". Shaver aparentemente pasó de negar a confesar, pero no sabemos cómo. En el juicio, un reportero ajeno a MK Ultra y al trabajo secreto de West afirmó que Shaver soportó las duras sesiones como un hombre en trance. En 1958 murió en la silla eléctrica a los 33 años. Ahora tenemos cartas desclasificadas donde West le decía a Gottlieb que trabajaba con drogas e hipnosis. Una mencionaba que empleaba técnicas para implantar información falsa o inducir trastornos mentales en ciertos sujetos. Dijo que esperaba crear mensajeros que pudieran llevar un mensaje largo y complejo. West agregó que todo esto eventualmente debía ponerse a prueba en ensayos prácticos en el campo y pidió algún tipo de carta blanca. La carta decía que necesitaba conejillos de indias, incluso prisioneros de la cárcel local. Y si West llegara a inducir, entre comillas, trastornos mentales específicos en personas, sería bueno que pudiera usar pacientes que ya tuvieran problemas mentales.
Esto ocurrió cuando Shavers era su paciente. Gottlieb respondió, agradeciéndole por ser un recurso tan valioso, diciendo que West era exactamente lo que estábamos buscando. Ahora prepárate para conocer la otra especialidad de la CIA, los asesinatos. En 1957, durante la crisis de Suez, funcionarios de política exterior se reunieron en la casa del periodista Walter Lippmann. El jefe de la CIA, Alan Dulles, estuvo presente. Alguien mencionó el problema del líder antiimperialista de Egipto, Gamal Abdel Nasser, y bromeó sobre encontrar un asesino. Pero para Dulles no era motivo de risa. Con total seriedad respondió, bueno, primero necesitarías a un fanático, un hombre que estuviera dispuesto a matarse si lo atrapaban. La respuesta coincidía con el manual de asesinatos de la CIA ya desclasificado, pero sorprendió a todos los presentes ese día. Dulles les dijo que el asesino debía ser un forastero, un árabe, pero hallar al indicado sería difícil. Para que Dulles y su hermano John tuvieran poder mundial, debían aplastar cabezas, pero aparentando respeto. Todo esto parece increíble, salvo si lees las obras del denunciante de la CIA, Philip Agee. Es clave para el secretismo de la CIA en la Guerra Fría. Su libro sobre el entrenamiento y trabajo de campo de la CIA en América Latina, de 1957 a 1968, es de las exposiciones más detalladas sobre la agencia, y probablemente no habrá otra similar. En 1982, la Ley de Protección de Identidades de Inteligencia convirtió en un delito federal grave revelar las identidades de los agentes de la CIA, algo que este autor hizo sin dudarlo. Agee fue muy influyente. El Washington Post afirmó que fue quizá más condenatorio que cualquier cosa de Wikileaks. Agee dijo que la CIA estaba detrás, cito, de golpes militares, cámaras de tortura y terrorismo, y que esto contaba con el respaldo de poderosas corporaciones multinacionales y élites locales. Estas acciones llevaron a millones a la hambruna. Él llamó a la CIA la Gestapo y las SS modernas. Afirmó que estudiantes de izquierda, trabajadores y activistas eran asesinados en América Latina por dictaduras militares apoyadas por la CIA y el gobierno de Estados Unidos. Entonces, podrías preguntarte, ¿por qué la CIA simplemente no lo mató? Tal vez lo intentaron. El editor de inteligencia de The Washington Post, Jeff Stein, escribió una vez que, por el resto de su vida, AG fue un objetivo de amenazas de asesinato de la CIA. En un artículo del New York Times, el escritor dijo que la CIA nunca perdonó a AG, lo siguió por el mundo y difundió rumores de su vínculo con la KGB. La agencia consiguió su expulsión de Gran Bretaña, Francia, Italia y Países Bajos, esperando que terminara en la Unión Soviética, acorde a la narrativa de la KGB. Agee fue víctima de una redada de drogas falsa en España y posiblemente de un intento de asesinato. Agee intentó saberlo, pero un juez federal se negó a revelar documentos secretos sobre él, alegando que describían actos ilegales en su contra que pondrían en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos. El artículo afirmaba que estos actos ilegales ayudaron a Agee a evitar ser juzgado por espionaje en Estados Unidos. La CIA se había disparado en el pie y le gustaba disparar cosas. Esto nos lleva a una de las creaciones más oscuras de la CIA, el Grupo Especial, una unidad encubierta con un propósito específico. Escucharás muchos nombres diferentes para este tipo de operaciones, pero todas se reducen a lo mismo: acción directa. Hablamos de emboscadas, sabotaje, manipulación electoral, propaganda negra y asesinatos selectivos. A veces la misión era noble, eliminando a verdaderos terroristas, pero otras veces estas operaciones tenían como objetivo a activistas de izquierda, reformadores políticos y a cualquiera que fuera visto como una amenaza para los intereses de Estados Unidos, especialmente en países más pobres. La palabra asesinato no se usaba en ningún documento, y el Comité del Senado dijo después que la CIA utilizaba el secreto, la compartimentación, la circunlocución y evitaba la responsabilidad clara, así que siempre tenía una negación plausible. Es raro que encuentres pruebas contundentes con la CIA, así que la mayoría de las veces tenemos que depender de pruebas circunstanciales, y aún así la agencia emite negación tras negación. El Comité del Senado afirmó que la CIA y altos políticos estadounidenses solían hablar en acertijos, pero discutían neutralizar a líderes como al primer ministro iraquí progresista, el general Qasem. La CIA nunca ha admitido su posterior derrocamiento y asesinato, pero hay pruebas que apuntan en esa dirección. El Comité de Alteración de la Salud de la CIA discutió matarlo, o a quien llamaban un alto funcionario, después de acordar enviarle un pañuelo envenenado. Es probable que la agencia haya ayudado a sus enemigos a matarlo, algo más común y menos riesgoso que usar a su propia gente. Como quizás sepas, el Grupo Especial también planeó asesinar a Fidel Castro, así como a Che Guevara.
También en la lista de objetivos en América Latina estaba el que alguna vez fue el niño dorado del poder estadounidense en la región, el asesino y corrupto dictador Rafael Trujillo. La única misión fallida fue la de Castro, pero no fue porque no lo intentaran. En la Operación Mangosta, consideraron envenenar su puro y usar una concha explosiva. Pero todos los intentos, tal vez 8, tal vez muchos más, fracasaron. Ya sabes esto. Así que hablemos de Guevara. Vio a los tiranos latinoamericanos gobernar mientras corporaciones estadounidenses se enriquecían, y así se radicalizó. La gente vivía y moría bajo estos tiranos, y cualquier tipo de activismo de izquierda era violentamente reprimido, a menudo con ayuda encubierta de Estados Unidos. Guevara rápidamente se convirtió en un enemigo de Estados Unidos. Por esa razón, tenía que desaparecer. Cabe mencionar que, pese a su imagen romántica, igual que los líderes comunistas que apoyaba, era un asesino. Castigaba la deserción entre sus combatientes rebeldes con la muerte, ponía a sus enemigos contra la pared y los fusilaba. Ordenó torturar y ahorcar hombres. Escribió en su diario que era triste pero instructivo. Llamó al proceso judicial en esos tiempos un detalle burgués arcaico, que según él no tenía lugar en la revolución. Una vez más, luchar contra monstruos había creado un monstruo, el ciclo aparentemente interminable de violencia en la política global. El 30 de enero de 1960, el Grupo Especial discutió planes para asesinar a Guevara. Según el libro Sorpresa Mata, desaparece. La historia secreta de los ejércitos paramilitares y asesinos de la CIA. El Departamento de Estado reservó $4.4 millones para matar a Guevara, Castro y su hermano Raúl. Irónicamente, Fidel Castro vivió hasta los 90 años y Raúl aún vive a sus 94. Quizá lo que no te mata te fortalece. Allen Dulles prefería usar un ejército de exiliados para invadir Cuba y provocar un golpe de Estado en vez de asesinar a los hombres. Él pensaba que podía hacer lo mismo que en Guatemala e Irán. El pueblo estadounidense, claro, no sabía que ocurría esto. Luego, supieron que el plan de Dulles, la invasión de Bahía de Cochinos, fracasó vergonzosamente. Dulles esperaba que John Fitzgerald Kennedy enviara tropas, pero no lo hizo. Solo se enojó con Dulles y los estadounidenses no sabían que la CIA usaba miles de refugiados cubanos en Florida. En el proyecto secreto Junta Militar Wave, reunieron recursos y entrenaron para la invasión, algunos colaborando con mafiosos afines a la CIA. Uno de los refugiados era Félix Rodríguez. Nació en una familia de élite en Cuba y su tío sirvió bajo el tirano ultraderechista y asesino Fulgencio Batista. Batista fue un tirano que colaboró con la mafia y multinacionales estadounidenses. Fidel Castro y Guevara interfirieron, molestando a Estados Unidos al derrotar a las fuerzas de Batista en la Revolución Cubana. En 1960, Rodríguez iba a empezar la universidad en Miami cuando se le acercó un hombre extraño. En 2017 escribió: "No sabía que la CIA me estaba reclutando. Estaba a punto de convertirse en parte del programa súper encubierto de asesinatos de la CIA. Un día, él y otros hombres fueron llevados en un C-54 con ventanas oscurecidas a Guatemala, donde inició el entrenamiento. Aprendieron combate cuerpo a cuerpo, tiro con pistola, uso de explosivos y supervivencia en la selva. Tras 4 meses, Rodríguez comentó a sus superiores tener una mejor idea. ¿Y si asesinaba a Castro? Eso sería mejor que una invasión. Más tarde escribió: "La CIA aceptó mi idea". Por razones no del todo claras, la Brigada 2506 de Rodríguez se preparó tanto para la invasión como para asesinar a Trujillo. Trujillo era un monstruo. Torturaba sin piedad a sus enemigos y los alimentaba a los tiburones, pero también había sido un buen amigo para Estados Unidos. Los medios hablaban de él como un modernizador y un dictador benevolente y, según la revista Time, una fuerza de orden. A pesar de su brutalidad y la carnicería causada, esto no pudo ocultarse y luego fue un problema para sus amigos en Estados Unidos. Henry Dearborn, del Departamento de Estado, admitió ser el enlace entre los asesinos locales y la CIA, a veces usando puros para pasar mensajes. La CIA le envió ametralladoras que él entregó a los asesinos. Pero no le contaron todo, así que el gobierno de Estados Unidos siempre podía alegar negación plausible. Fue un éxito. Trujillo fue asesinado a tiros el 30 de mayo de 1961 en una emboscada. La CIA negó su participación. Respecto a Rodríguez, la invasión de Bahía de Cochinos fue un desastre y nunca pudo atacar a Castro. John Fitzgerald Kennedy se enfureció al creer que Allen Dulles lo engañó, por lo que lo despidió y luego irritó más a la CIA al crear el Título 50 y la Directiva de Seguridad Nacional 10-2. Esto dejó las operaciones paramilitares encubiertas bajo control del Departamento de Defensa y la CIA solo en un papel de apoyo.
Más tarde, prometió dividir la CIA en 1000 pedazos y esparcirla al viento. La CIA apoyó un golpe de Estado en Vietnam que provocó la salida anticipada de los hermanos Diem, respaldados por Estados Unidos. El 1 de noviembre de 1963, Lucien Conin de la CIA, colaborador de los conspiradores, llamó para avisar que el golpe era inminente. El palacio del presidente Diem fue invadido rápidamente por ciudadanos que se llevaron jarrones y whisky caro. Él y su hermano se refugiaron en una iglesia y prometieron no causar más problemas durante la transferencia de poder a Duong Van Minh. Ambos fueron recogidos por jeeps y vehículos blindados estadounidenses, y en algún momento del trayecto, ambos fueron ejecutados en la parte trasera. Luego supimos que la CIA apoyó a los asesinos en el golpe de Estado. Tal vez no ordenó el asesinato, pero tampoco intentó impedirlo. La CIA y sus aliados querían escalar la guerra en Vietnam, pero los hermanos Diem y Kennedy lo impidieron. Sin embargo, Kennedy fue asesinado 20 días después, y un ataque de bandera falsa a barcos estadounidenses facilitó la invasión. En junio de 1967, Rodríguez estaba en Miami cuando su oficial de caso de la CIA lo llamó. El hombre preguntó, ¿irás a Bolivia a liderar una misión? Se necesitaban habilidades de guerra no convencional. Él aceptó y preguntó la misión. Le ordenaron entrenar a los Rangers bolivianos y capturar a Che Guevara. Rodríguez viajó en avión con fuerzas especiales para capturar y matar a un asesino que luego sería un ícono político popular. Mientras Guevara estaba en las montañas de La Higuera, Rodríguez recibió un mensaje de radio. Papa Gonzalo, Papa está cansado. Esto era un código. Los secuaces bolivianos de Rodríguez capturaron al revolucionario. El presidente Lyndon Johnson fue informado de que una unidad boliviana, entrenada por Estados Unidos, capturó a Guevara, aunque aún no se confirmaba. Rodríguez y un coronel boliviano volaron en helicóptero a la escuela en las montañas donde Guevara estaba detenido. Estaba en el suelo con las muñecas y los pies atados. Rodríguez informó a la estación de la CIA en La Paz que ya tenían a su hombre. Hasta tenían el diario y la libreta de direcciones de Guevara, un gran premio de inteligencia. Rodríguez miró a Guevara y le dijo que había ejecutado a varios de sus amigos tras ser capturados en Bahía de Cochinos. Rodríguez le dijo que era de la CIA y que la CIA lo quería vivo. Se oyeron disparos en habitaciones cercanas. Los hombres de Guevara eran ejecutados. Rodríguez entonces recibió el mensaje codificado 500 y 600, que era la orden de matar. Después dijo que, aunque Guevara actuó así, esto no era legalmente aceptable. Bueno, esa es su historia. Era un asesino entrenado que mentía para ganarse la vida. Rodríguez siempre afirmó que los bolivianos controlaban la operación, no la CIA. Esto es dudoso por el poder de Estados Unidos en la región. Para la mayoría de los investigadores resulta absurdo. Además, la British Broadcasting Corporation dijo que Rodríguez dio la orden, pero se suponía que debía hacer que pareciera que había muerto en combate. No matarlo era dejar a un héroe para muchos que podría unir al mundo de izquierda en un juicio. Cambiar su salud era más sencillo y claro. Fuera cual fuera el caso, Guevara iba a morir, que era lo que la CIA siempre había planeado. Rodríguez salió de la habitación al sonido de los disparos. Poco después vio a los soldados irse con el Rolex de Guevara. Ordenaron cortar sus manos y enviarlas a Castro en Cuba, donde siguen hoy en una instalación segura. A veces las muestran a los revolucionarios para que vean lo que los líderes cubanos llaman brutalidad de la CIA y Estados Unidos. Pero a pesar de lo que dicen las camisetas, Guevara era un asesino a sangre fría. Rodríguez después fue asignado al programa Phoenix en Vietnam, donde Estados Unidos torturaba y asesinaba en secreto a miles de enemigos, la mayoría no combatientes. En 1955, la CIA podría haber estado involucrada en la explosión del vuelo 300 de Air India, que causó 16 muertos y 3 heridos. El hombre de confianza de Mao Zedong, el primer ministro del estado Zhou Enlai, se suponía que iba a estar en ese vuelo, pero lo perdió. El ataque se atribuyó al Kuomintang, grupo nacionalista chino. Ahora sabemos por documentos desclasificados que la CIA planeó asesinar a Enlai, incluso envenenando su arroz con una poción mortal de Sidney Gottlieb. La CIA y el Kuomintang eran muy cercanos. Los entrenaron, equiparon, realizaron operaciones encubiertas y, según críticos, incluso traficarían narcóticos juntos. Entonces, ¿es posible que la CIA estuviera involucrada en el derribo de ese avión? Te dejamos que lo decidas. La mejor teoría involucra a Francia, un intento de golpe de Estado y luego de asesinato contra Charles de Gaulle, líder crítico del imperialismo estadounidense. A pesar de ser la voz de la resistencia durante la guerra y de formar después la Quinta República, mucha gente quería ver muerto a este hombre.
Se piensa que hubo 30 intentos de asesinato contra él, algunos con apoyo secreto de la CIA. L. Fletcher Pruitt, ex enlace de la Fuerza Aérea de Estados Unidos con la CIA, afirmó que al menos la CIA aprobó esos asesinatos. De Gaulle irritó a Estados Unidos al sacar a Francia de la OTAN en 1966 y oponerse al imperialismo. Afirmó que los desembarcos del día D fueron un intento de Estados Unidos y Reino Unido por colonizar Francia, a la que consideraban territorio enemigo. Sorprendió a Estados Unidos al llamarlo Estado ocupante, que interfiere en procesos económicos, militares y políticos globales. Usó lo que podrías llamar palabras de pelea cuando dijo: el imperialismo estadounidense no deja ningún campo sin ocupar. Toma todas las formas, pero el dólar es la más insidiosa. Su visión nacionalista y antihegemónica proponía distensión con la Unión Soviética, un mundo tripolar y una Europa de naciones, reduciendo el poder de Estados Unidos en comercio y asuntos militares. Se opuso a la guerra de Vietnam y logró expulsar a las tropas estadounidenses de las bases francesas. En resumen, fue una gran espina en el plan de Estados Unidos para la dominación mundial. La agencia, aún relacionada con espías, asesinos y grupos de extrema derecha de la Operación Gladio en Francia, lo vigiló constantemente. La embajada de Estados Unidos estaba llena de agentes de la CIA y de Gaulle lo sabía, aunque no pudiera probarlo. Y luego vino el intento de golpe de Estado en 1961. De Gaulle había dicho que iba a darle la independencia a Argelia y a terminar la guerra ahí. Él respaldó la autodeterminación de los países africanos, algo que Estados Unidos y aliados a veces intentaron frenar, incluso con el asesinato en 1961 de Patrice Lumumba, primer ministro electo del Congo. Había cerca de 1 millón de franceses en Argelia, y algunos sentían que de Gaulle los abandonaba. Los ultranacionalistas de derecha lo consideraban traidor, por eso los generales franceses tomaron el control. El héroe de la Segunda Guerra Mundial, general Maurice Chalais, anunció por radio que el gobierno de Gaulle capitulaba y que él defendía que los franceses caídos en la guerra no murieran en vano. Lo importante es que el 75% del pueblo francés votó por la autodeterminación de Argelia meses antes. De Gaulle le había dicho a su círculo cercano que los generales estaban colaborando con la CIA, que quería que él se fuera. Shaw fue comandante de la OTAN, por lo que compartía la antipatía de Estados Unidos hacia de Gaulle. Pronto, la prensa francesa empezó a llamar al golpe un trabajo en parte de la CIA, lo que se difundió a periódicos de todo el mundo. Medios franceses informaron que el principal espía de la CIA y jefe de Bahía de Cochinos, Richard Bissell, fue visto cenando con un miembro de la Organización del Ejército Secreto, grupo terrorista anti-de Gaulle. Este grupo paramilitar de extrema derecha, responsable de atentados, asesinatos, sabotajes, torturas y masacres, despreciaba a de Gaulle. De Gaulle culpó a la CIA de respaldar a matones de ultraderecha en la Operación Gladio, mientras el mundo observaba el intento de golpe. El Washington Post señaló que el general Xi Xiao avanzó porque creía contar con el apoyo incondicional de Estados Unidos. No lo tenía, no por parte del presidente John Fitzgerald Kennedy. Dulles negó la conexión de Estados Unidos y afirmó que los rumores sobre la CIA eran totalmente falsos. Culpó a los soviéticos de difundir esos rumores. El corresponsal del New York Times, C. L. Sulzberger, ganador del Pulitzer, apoyó a Dulles en un artículo que parecía un comunicado de prensa de la CIA. Él escribió que el gobierno de Estados Unidos siempre actuó con discreción, sabiduría y corrección, incluyendo la CIA y demás departamentos. Años después, tras la exposición de Carl Bernstein sobre la operación Mockingbird, funcionarios de la CIA dijeron que Sulzberger era un activo de la agencia. Lo negó, pero un funcionario de la CIA dijo que Sulzberger disfrutaba cooperar, algo familiar. Su tío, Arturo Hayes Sulzberger, exeditor del New York Times, fue revelado después como activo de la CIA. Documentos desclasificados revelan que en el derrocamiento de Jacobo Arbenz en Guatemala en 1954, liderado por la CIA, Sulzberger retiró al corresponsal del periódico, limitando la información al público estadounidense sobre el golpe. Incluso escribió al director de la CIA, Alan Dulles, quien entonces estaba en la junta directiva y tenía acciones en United Fruit Company, cuyo monopolio en Guatemala fue amenazado por las reformas agrarias de Arbenz. Tras la destitución de Arbenz y la imposición de un dictador militar respaldado por la CIA, la United Fruit recuperó su poder. Algunos periodistas no coincidían con Sulzberger y afirmaban que la CIA se había descontrolado varias veces, reflejando el pensamiento del presidente John Kennedy. Kennedy, previamente engañado por Dulles, sospechaba que la CIA estaba involucrada, según fuentes del gobierno francés. Era bien sabido que Dulles odiaba a de Gaulle.
y no solo por la OTAN y Vietnam. De Gaulle afirmó que los fascistas, espías y criminales de la Red Stay Behind, apoyados por la CIA, eran un peligro para la seguridad de Francia. Después de que Dulles voló a Francia y se reunió con De Gaulle, según se informa, regresó a Washington hablando en secreto sobre reemplazarlo. John Fitzgerald Kennedy luego hizo un anuncio público diciendo: «En esta hora grave para Francia, quiero que sepas de mi amistad y apoyo continuos, así como los del pueblo estadounidense». De Gaulle no necesitaba la ayuda. Se dirigió por televisión afirmando que todo francés debía proteger a Francia de estos traidores. Millones de franceses salieron a las calles gritando su apoyo y clamando: «El fascismo no pasará». Algunos gritaban consignas como «CIA, fuera de nuestros asuntos». John Fitzgerald Kennedy después llamó a Hervé Alfand, el embajador francés en Washington, y le explicó disculpándose: «La CIA es una máquina tan vasta y mal controlada que las maniobras más improbables podrían ser ciertas». Lafond dijo después que Kennedy incluso le había ofrecido ayudarlo a deshacerse de todos los funcionarios estadounidenses en Francia que probablemente apoyaron el golpe. Kennedy le dijo al embajador estadounidense en Francia que le diera a De Gaulle cualquier ayuda que pudiera necesitar en Argelia o Francia. De Gaulle rechazó, calificando la oferta de bien intencionada pero inapropiada. No quería que soldados estadounidenses mataran a franceses en su país, pues no sería bien visto por el público. Tim me relató cómo el desacreditado Charles llegó en avión a París, pareciendo derrotado. A pesar de la oferta de John Fitzgerald Kennedy, el pueblo francés seguía protestando por cómo la CIA había intentado despojarles de su líder. El almirante Pierre Lacoste afirmó que la CIA apoyó a la organización del ejército secreto, mientras Kennedy ya planeaba dividir la CIA. La prensa francesa la llamó un estado dentro de otro, lo que avivó más la ira de Kennedy. Él tenía el poder, no la CIA ni quienes le daban órdenes a la CIA. De Gaulle despidió a sus oficiales de seguridad cercanos a Dulles, al mismo tiempo que John Fitzgerald Kennedy planeaba despedir a Dulles. En 1962, mientras De Gaulle eliminaba a presuntos aliados de la CIA en su gobierno, casi lo matan. Con Argelia recién independizada, el presidente Charles de Gaulle conducía por la Avenida de la Liberación en su auto oficial. Bastien Thiry, asesino de la organización del ejército secreto, dio la señal para que los demás dispararan al auto de Gaulle. Hombres del Escuadrón de la Muerte. Comando Delta iluminaron la calle con metralletas desde autos. Se dispararon 187 balas en la emboscada, pero solo 14 impactaron el auto de Gaulle. Una quedó en el reposacabezas del asiento del pasajero, a centímetros de donde De Gaulle había agachado la cabeza. Uno de los asesinos se asomó por la puerta de un auto, disparando su metralleta, pero de alguna manera De Gaulle no fue alcanzado. 2 oficiales motociclistas de su caravana no tuvieron tanta suerte, fueron asesinados al instante. El auto derrapó, el chofer lo giró y salió disparado por la carretera. Los asesinos fueron encarcelados y Bastien Thiry fue el último francés ejecutado por pelotón de fusilamiento. De Gaulle luego bromeó: «Son muy malos tiradores». La diversión terminó en 1970, cuando, viendo las noticias en su sillón, un ataque al corazón lo llevó a los 79 años. ¿La CIA estuvo involucrada en el atentado contra De Gaulle? No lo sabemos, pero la evidencia muestra que la agencia y sus oscuros superiores en Washington probablemente habrían celebrado en silencio si esos asesinos lo hubieran logrado. En 2015, The Guardian informó que la CIA fue solicitada para ayudar a matar a Dege, pero bajo el presidente Johnson tras la muerte de Kennedy. La evidencia estaba en archivos casi publicados y el Congreso ya había sido informado. La CIA fue contactada 2 veces después del golpe fallido y los disidentes le pidieron ayuda. Dijo que un viejo soldado debía llevar un anillo envenenado en uno de sus dedos y estrechar la mano de Gaulle en lo que sería un apretón de amistad letal. El Chicago Tribune señaló que los documentos no aclaran si la CIA hizo más que considerar esta opción o si Johnson fue informado. El 28 de noviembre de 1961, Dulles recibió su despedida ceremonial en la nueva sede de la CIA en Langley, Virginia. Aunque lo despreciaba, Kennedy fue cordial y le dio a Dulles la Medalla de Seguridad Nacional. J. Edgar Hoover estaba en el público, quizá cuestionando su lugar ante la administración Kennedy. Nada era seguro para la vieja guardia con John Fitzgerald Kennedy al mando. La lista de invitados de Dulles, compuesta por las personas a las que había apoyado, observaba con orgullo. Incluía a los directores generales de Chase Manhattan, General Electric, General Motors, Coca-Cola, DuPont, Ford, Estados Unidos Steel, Standard Oil, International Business Machines, Columbia Broadcasting System y Time Life. Había permitido que multinacionales estadounidenses se enriquecieran con sus maniobras neoliberales.
La doctrina era que el dinero siempre se filtra hacia la población. Tal vez sí, pero a un gran costo para millones de personas muy lejos de Estados Unidos. Cuando terminó, Kennedy se fue volando en un helicóptero. Dulles, a lo lejos, saludó con la mano, su rostro desolado y derrotado. Pero él volvería. Todavía tenía poder, pero lo ejercía desde las sombras. 2 años después del asesinato de Kennedy en Texas, Dulles integró la Comisión Warren, lo que hoy se ve como un claro conflicto de intereses. La era de Dulles en la CIA había llegado a su fin, pero las acusaciones de conspiración y los oscuros secretos no desaparecieron. En cambio, estallaron en una supernova de sospechas que perseguiría a la agencia por décadas. Ahora deberías ver documentos filtrados de la CIA que sorprendieron al mundo, o haz clic en este video.